Quiero saludarlo a Gustavo Marangoni, ya está con nosotros y como analista político nos va a dar una mano importante, ¿no? Para saber, bueno, cómo leer este escenario político. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, todos allí, buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, en primer lugar, a ver si podemos definir, ¿cómo interpretás lo que está haciendo el gobierno en este momento? ¿Es una convocatoria, un gran acuerdo nacional con ejes básicos de 3 o 4 temas y para bajar un poco la crispación y los mensajes cruzados que existen hoy? ¿O es simplemente la invitación a una misa en Luján? ¿O eso sería el principio, ¿no? de lo que vendría después? A mí me parece, Eduardo, que ya entramos en la etapa no de los incentivos a cooperar, sino de los incentivos a competir. En parte porque ya faltan 11 meses para las PASO del año que viene y aunque haya que decir que no estábamos pensando en elecciones, que falta tiempo y todo, todos sabemos que estamos pensando en elecciones y todo el cotillón. Además, si achicamos el zoom con lo vivido en las últimas semanas y más concretamente en los últimos días, digamos que no estamos para rosca de Pascua, estamos para otra cosa, para otro tipo de rosca, digamos. Entonces, a ver, la política politiza todo. Esto no está mal, es natural acá y en todos los lugares del mundo. Después uno puede juzgar sobre si se politiza con los procedimientos adecuados o no, pero se politiza todo y estamos en la instancia en la cual son las acusaciones cruzadas, no el odio sos vos, no el odio sos vos, yo quiero hablar, no el que no quiere hablar sos vos. Me parece que vamos a tener que pasar, digamos, toda este tipo de escenografía y saber que tiene mucho más de acting que de cuestión real y genuina. Sí. Hoy Patricia Bullrich decía algo que me parece razonable. Nos invitan a hablar o a formar parte de lo que sería un acuerdo nacional de todos los sectores, pero por otra parte dicen que somos los que formamos a aquellos que deciden atacar, por ejemplo, a la vicepresidenta de la Nación. Si el gobierno quiere bajar un cambio, que pida disculpas por habernos considerado instigadores. Lo dijo en estos términos, Lo Cande, ¿no? dijo exactamente así, Eduardo. Fue la única de los dirigentes de la oposición que no expresó su solidaridad con la vicepresidenta en momentos del atentado. Desde el gobierno le recriminan esto, paralelamente invitan al diálogo a todo el espectro político y ella contesta esto. Ujú. A ver, Gustavo. Sé que casi les pido ayuda, ¿no? Para reflexionar sobre esto, Sí. porque a mí hay algo que hace días me viene haciendo como cierto ruido. El diagnóstico económico del gobierno ahora es bastante parecido al de la oposición. Hace 2 o 3 meses, la vicepresidenta daba cátedras abiertas por todo el país, explicando que el déficit fiscal era virtuoso, que emitir no era tan malo, que las tasas de interés que decían que ser negativas y que el Fondo Monetario Internacional era lo que ya sabíamos todos que ella opinaba de eso. Ahora, sobre todo del Ministerio de Economía en la etapa Sergio Massa, hay como un diagnóstico más compartido. Hay que cuidar el gasto público, hay que bajar subsidios, hay que tratar de emitir menos, después vemos en todo caso los detalles. Entonces voy a decir, che, acá hay una línea de acuerdo, no están tan lejos Ujú. como estaban antes. Entonces parece que si se acercan más en la parte económica, hay que hacer todos los esfuerzos para diferenciarse en todo lo demás, Ujú. porque vivimos en una política donde es lógico que la política sea conflicto y sea antagonismo en algún sentido, pero parece que en la Argentina desde hace mucho tiempo coincidir no es bueno. Mm. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con Eduardo Bataglia, inmediatamente tengo que decir, mira, estoy de acuerdo en la camisa blanca, pero en todo lo demás quiero señalar que estoy absolutamente en desacuerdo con él. Ya. Y vos decís, Ah. ¿por qué sobreactuar las diferencias cuando estás coincidiendo? ¿O será precisamente porque estás coincidiendo en parte Mm. del diagnóstico Sí, económico? coincidís demasiado quizá y corres el riesgo de que se transforme ese rival en una persona cercana a tu posición actual. Ahora, escuchándola a Patricia Bullrich, hablando de lo que ella dijo, me pregunto, ¿qué es Juntos por el Cambio hoy? Porque hoy lo escuchaba a Facundo Manes, refiriéndose a que Gerardo Morales respondió el llamado de Guado de Pedro, y la verdad, hay como rutas no comunes, ¿no? Del radicalismo con el resto de Juntos. Por supuesto, Eduardo, y vos involucrás con mucho acierto, creo yo, este tema. ¿Por qué? Porque confirma lo que señalábamos al comienzo de esta entrevista. Los incentivos para la cooperación dejan de existir, porque inclusive viéndolo desde el lado de la oposición,
ponele que vos y yo somos de la fuerza opositora y vos salís más livianito. Y yo salgo y digo, y mirá, Eduardo arreglando, tibio, ahí tenés. Con lo cual, yo ya estoy pensando en mi posicionamiento interno respecto a la candidatura del año que viene. Entonces, digo, no hay que describirlo de una manera dramática, porque la política en ningún lugar del mundo es gente de la Cruz Roja y del Ejército de Salvación caminando juntos por la calle. Lo que sí creo que hay que evitar es cierta sobreactuación discursiva para, de alguna manera, no contribuir a crispar ánimos. También me permitiría agregar que viendo no solo encuestas, sino transitando la calle y la gente que no está en la política, me parece que la distancia entre dirigentes y dirigidos se amplió notablemente en materia de temas. ¿Cande? Gustavo, ¿qué crees que quiere decir el gobierno cuando dice los convoco a un gran acuerdo, a el diálogo, a todo esto que está encarando desde estos días, cuando en paralelo algunos sectores del gobierno trabajan todavía, o por lo menos dicen que así lo hacen, en algún tipo de legislación para tratar de regular esto de los discursos del odio? ¿No le da a la oposición la excusa justa para decir no vamos porque hay un doble discurso desde el gobierno? Sí, y te diría, ya me escucho y digo, estoy recayendo demasiado en el manual de campañas electorales, pero a 11 meses de la campaña, el propósito número 1 de cada fuerza es fidelizar lo propio, no correrse al centro. Claro. Cuando falta tiempo, vos querés que no se te corran las ovejas del corral. ¿Y qué haces? La blanca con la blanca, la negra con la negra. Después, teoría de Baglini de por medio, te irás corriendo al centro cuando ingreses en la última parte de la campaña electoral, que ya será el 2023. Pero ahora están en el ellos o nosotros. Ahora, también hay que preguntarse, y yo no tengo una respuesta, es simplemente una pregunta, si este clima de intensificación de las minorías intensas no responde de alguna manera a un fin de ciclo, y esta inflación ideológica no es otra cosa que la contracara de espejo a la impotencia para encarar la inflación económica que transita la Argentina desde hace ya 15 años. Interesante lo que planteas, Gustavo. Ahora, el punto es, si vuelvo a la oposición, si Juntos por el Cambio dice, Juntos no va a ir a la Basílica de Luján, pero una parte de Juntos va, digo, está mostrando la oposición que en un momento como este, que debiera estar, al menos con criterios parecidos, por lo menos con respecto a este tema, le está mostrando una flaqueza al frente de todos, que más allá de todas las diferencias que mostraron en los últimos meses, ahora sí se une. Con el mayor de los respetos a la Virgen de Luján, Sí. que la basílica, digamos, de la fe católica de la Argentina, Sí. la política se hace en el Congreso y los gestos de buena voluntad, en todo caso, tendrán que tener en donde se reúnen diputados, senadores y en otros espacios de lugar, porque creo que detrás de la escenificación de una catedral, me parece que... ¿Vos decís que hay una utilización o se puede caer en la utilización de un oficio religioso para estos fines? Absolutamente. Entonces, más que nunca, viste, que como decía el tema de Serrat, vuelve el señor cura sus misas, digamos, y la política donde se tiene que hacer la política, que en todo caso es negociando, aún en un contexto electoral, y sobre todo, insisto, cuando hay una situación que si bien es más tranquila que la de julio en materia económica, dista muy lejanamente de ser normal. Pero por otro, Solo, perdón, sí, Gustavo, solo pero un por otro país, lado, concluyo con esto. Sí, sí. perdón. El Congreso ha demostrado un comportamiento errático porque el jueves pasado a la noche, después del atentado a la vicepresidenta, pudieron mostrar una foto todos unidos sin importar el color político y hoy no lograron llevar adelante una sesión sin que faltara uno de los bloques más importantes como es el de Juntos por el Cambio. Entonces, en ese terreno el comportamiento es bastante errático, ¿no? Desde todos los sectores políticos. Claro, porque inmediatamente que alguien dice un sí, tiene que agregar un pero, que por supuesto termina negando el sí, Claro. ¿no? Sí, pero. Entonces, creo que allí es donde la dirigencia está con cuestiones de agenda que la separan mucho del ciudadano de a pie. Es decir, creo que, a ver, un país que tiene casi 100% de inflación anual,
100% de brecha entre los tipos de cambio oficial y los alternativos, y 40% de pobre, no estalla porque tenemos los antecedentes del 89 y del 2001 que en parte nos generan ese temor de los efectos que puede tener, y en parte porque hacen que esta crisis parezca chica, y esta crisis no es chica, es una crisis machaza. Pero claro, como tenemos la memoria del 89 y el 2001, nos parece que, bueno, todavía no nos fuimos al pasto. Y nos fuimos al pasto, nos tragamos el Wall Ride. A ver, 7% de inflación anual, cuando nuestros vecinos, no Noruega y Finlandia, Sí. todos nuestros vecinos Mensual. tienen menos que eso Claro. anualmente. Sí, claro, claro que sí.